Ya se está grabando. Fantástico. Cualquier dificultad que tengan me avisa. Así Hola. que, bien. Ahí está la profesora Yani. Buenísimo. Hola, profe. Hola, Janina. ¿Qué tal, están? Janina? Muy bien. Muy bien. ¿Se Buenísimo. Sí, perfecto. Perfecto. Escuchen, chicos, si les parece los profes, empezamos. Les cuento porque yo tengo una clase 7:30. Las 7, Juan Pablo. Estamos Ok. todos. Eh, Acabo de salir de una, entramos. Ay, sí, Dios, es sí. terrible. Bueno, para buena noticia de ustedes, acabamos de corregir absolutamente todo de todo y contesté algunos mensajes que me habían mandado, así que ya ustedes me pueden entregar el certificado de, ¿cómo es? Libre de deuda. Así que ya tienen... Que nos devuelvan la hipoteca, que nos firme la hipoteca. No firmen la hipoteca. Eso es bueno porque para los que adeudan ya tienen tiempo para hacer los recuperatorios que ya están habilitados. La idea de hacer, siempre hacemos esta, si les parece a los profes, comenzamos. Primero, Sí, Juan Pablo. muchas gracias por estar aquí en la clase. Ya se está grabando, la vamos a subir en el mismo lugar donde está el Zoom, donde se conectaron, cosa que ustedes ya vayan a segunda clase, como hicimos con la primera, ¿no? Segunda clase y ahí van a poder releerla, ver cosas. La idea es resolver o explicar un tema que es muy probable que salga en el examen final, que es el tema de las fuentes de la moralidad, donde si el padre no tiene dificultad, lo puede explicar, porque es muy claro en eso. No problema. Yo no lo practico mucho, entonces... No te hagas el malo, que no te sale. Bueno. Y bueno, entonces sería un poco aclarar eso porque es muy probable que salga. Algunos lo han hecho, lo han puesto en práctica ya en las actividades, en la actividad número 3, cosa que está muy bueno y lo han hecho de muy buena manera. Hay algunos trabajos que realmente están excelentes. Digamos, yo les puse, al menos de mi parte, los que me tocaron a mí, han hecho muy, muy buenos trabajos desde el punto de vista de las virtudes y vicios y también la resolución de casos. Empezó a cortar otra vez. Corta, profe. Corta. Bien, entonces me voy a cambiar de lugar. ¿Ahí me escuchan? Bueno, si quieren, Bueno, explicando empezá explicando moralidad. Pablo. Me parece que está cortado, Juan Pablo, Eduardo, sí. Dale. Me voy y para... quitate la pantalla. Quizás podés quitando la pantalla un ratito. Me voy a ir a otro lugar porque me puse lejos del módem y no funciona. Ahora me voy para allá. Perfecto. Bueno. Muy bien. Ahí preguntan por el chat cuándo es el final. ¿El final de qué? ¿Del mundo? Eduardo, si me permitís, sí. algunas fechas, le voy a aclarar algunas cositas, porque Dale. Juan Pablo está con... a ver, el final. La materia cierra el 9, ¿sí? La inscripción a materias para
que se suben las regularidades y demás. El próximo llamado es en noviembre. En noviembre van a poder anotarse. Y ahí, en el final, digamos, cada unidad académica informa las fechas de final. Nosotros esto yo lo sé porque estoy en una parte administrativa y lo tengo como, incorporado, pero los profes en general no nos ocupamos de lo que es fechas, ¿sí? Nosotros pasamos las regularidades y esto ustedes lo consultan con las auxiliares y administrativas de cada unidad técnica, ¿sí? La inscripción a materias cierra el 10, entonces en el próximo llamado, que es en noviembre, podrán inscribirse. No sé si era esta fecha a la que hacían referencia, si queda alguna pregunta respecto de esta cuestión, ¿no? No, parece que no. Bueno, Eduardo, ahora sí, parece que contesté. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo es el final? Preguntan. Ahí me escuchan. Sí, perfecto. Bien, Sí, buenísimo. Juan Pablo. Porque ya cambié de empresa de internet y tenía Sí, que se andar. escucha muy bien. Bien, Bien. perfecto. Ahí lo dejamos a Juan Pablo. Entonces, Juan Pablo, yo les aclaré el Dale. tema de las fechas y demás, Sí, y preguntan cómo es el final. lo escuché todo. Perfecto. Denme en un segundito nada más. Les anticipo que el final es escrito, ¿sí? Es un cuestionario escrito, hay un caso, es decir, son actividades que ya han pasado por esto ustedes durante la cursada, ¿sí? Bienvenida, Alba, no hay problema. Entonces, bueno, digamos, nada desconocido. Todas las actividades que se proponen en la instancia final, ustedes ya habrán pasado por esa experiencia a lo largo de la cursada. Bueno, nada, lo que yo quería agregar está muy bien, es lo que dijo Gianni, lo que dijo el padre, solamente lo que íbamos a hacer hoy día, que es básicamente lo que ustedes están preguntando, digamos, o sea, el tema del examen final, que ya Gianni explicó bien, eso ustedes se tienen que anotar, digamos, para rendir, ese es el modus operandi, digamos, cómo se obra, digamos. O sea, ustedes tienen que ir a secretaría y anotarse. Eso primero. Después, ¿de qué consta el examen final? Un poco también, Gianni se los adelantó. Esperen que voy a pagar una... es una serie de preguntas sobre lo que han estudiado en los módulos, un poco parecido a los recuperatorios que van a rendir o a la actividad 2 que hicieron. Y después tienen una pregunta que es un caso, donde van a tener que resolver el caso a la manera que hicieron en la actividad número 3. Así va a ser el examen final. Por eso tienen que hacer énfasis, ¿qué es lo que tienen que estudiar? Bueno, lo que han visto en los módulos y lo que resolvieron en la actividad número 3. Por eso, esta clase es un poco, el padre va a explicar la fuente de la moralidad. ¿Por qué? Porque es muy probable, como ustedes son muchos, la universidad usa esta modalidad de escrito, de examen escrito, porque es imposible tomarle oral a 200 personas, digamos. O sea, ya la otra vez Gianni tuvo, no sé cuánto estuviste, la mayoría que ahora decidieron reducir a solamente 15. La mayoría para hacerlo oral. Si son más de 15 no Sí, se de todos puede. modos, depende de cada unidad académica. Esto es en humanidades. Acá lo que es DFH, como departamento autónomo, tomará otra decisión, pero en general creo que son Pero más 15 o sí, 15 20. más o Sí, sí, menos, sí. sí, sí. Son Y numerosos los parciales nuestros, entonces van a ser escritos siempre. bien. Bueno, y entonces, al ser escrito,
va a ser, como yo les digo, una serie de preguntas sobre doctrinales, sobre lo que han estudiado en los módulos, un poco a la manera de lo que rindieron en la actividad número 2 o lo que van a rendir en los recuperatorios, lo que no aprobaron la actividad 1 o 2 o 3. Y una última pregunta que es un caso que tienen que resolver a la manera que hicieron la actividad número 3. ¿Ah? El integrador, o sea, poner los vicios, las virtudes que han encontrado, definirlas, o sea, qué piensan de cada una de ellas, las justicias, dar a cada uno lo que corresponde, por ejemplo, y en dónde se da eso en el caso. El examen dura 2 horas, ¿no? Y está en un día estipulado. Para esto se tienen que inscribir. ¿Cuándo? Eso lo tienen que averiguar con secretaría, porque eso no supera a nosotros, digamos. Nosotros no somos encargados de anotar a los alumnos para rendir. Eso es para el trabajo final. Los recuperatorios, otra de las cositas, los recuperatorios se corrigen, tienen autocorrección, ¿ok? Entonces van a tener la nota ahí una vez que lo terminen. Si llegan a tener alguna dificultad, nos avisan. Pero hasta ahora no hemos tenido ninguna dificultad. Pero por ahí... Profe, ¿le bueno, puedo hacer una consulta? sí. Disculpe. La consulta es la siguiente. Usted dice que tenemos que comunicarnos con secretaría para averiguar la fecha. Esa fecha entonces, o esa opción para comunicarnos, no nos va a aparecer en el aula virtual de ética por Moodle, sino que nosotros tenemos que hablar o nos van a avisar. No en el Perdón, aula. Eso aparece, el aula ya ustedes, primero, el aula ya no van a poder acceder, por eso siempre recomendamos que descarguen el material. Es fundamental que ustedes descarguen el material para luego poder estudiar. Eso por un lado. Por otro lado, esta información aparece en lo que sería, bueno, en la OVA le decimos nosotros, pero en la página de la universidad. Ahí aparece para todos los estudiantes la fecha de inscripción a finales y luego las fechas en que se sustancia ese final. ¿Sí? Ahí van a encontrar todo. En el aula de ética, nosotros el 9 nos despedimos y se cierra la materia, pero en lo que es la página general de la universidad, ahí encuentran toda la información, tanto para materias presenciales como para distancia. Perdón, profe, también lo suelen enviar por el grupo de WhatsApp, la que es encargada de cada lugar, por ejemplo en Córdoba. Claro, están los centros tutoriales que les van a informar, exactamente. El centro tutorial saca la información de donde yo les estoy diciendo, que ustedes también la pueden obtener de ahí. Como muchos de los estudiantes no leen, ¿sí? Lo que hacen los centros tutoriales es, reenviar esa información. Tal cual. Perfecto, muchas gracias, profe. Y mandan email una vez que se abren o que se van a abrir los finales, también les van a llegar emails. No se confíen tanto, o sea, traten de ver, estar atentos a eso. Tampoco se rompan la cabeza, porque la universidad usa varios modos para que ustedes no se pierdan las mesas. Una cosita respecto a lo que dijo Janina, aprovechen, yo les puse un tutorial, aprovechen a bajar todo el material, porque a veces ha pasado, no con esta corte, pero porque ustedes todavía no terminan, pero me han pasado que, no tengo material para estudiar. Y eso es porque no lo han bajado, porque esta aula, como decía Yanni, la profesora Janina, se cierra, digamos, o sea, ya no pueden acceder a los módulos y todo eso. Por eso yo les aconsejo fehacientemente que bajen todo el material en estos días hasta que la materia termine, ¿ok? Entonces, por favor, avísenle a sus compañeros si tienen, para que bajen el material de los módulos, sobre todo, ¿sí? De los módulos, sobre todo, que es lo que entra dentro de los exámenes. Bueno,
Eso es un poco lo que, si después si llegan a tener alguna pregunta sobre el final, perdieron porque ya no vamos a contestar. No. Si llegan a tener alguna pregunta sobre el final, el examen final, nos la hacen mientras va sucediendo la clase. Una de las Profesor, cosas... permiso. Yo quería preguntar justamente sobre el final, dicen que dura 2 horas. Sí. A lo largo de todo un día, ¿uno puede ingresar y resolverlo? ¿Cómo va a tener un periodo de tiempo? No, ¿O un es horario un periodo de específico? tiempo. Es un periodo, está buena la pregunta. Es un periodo de tiempo. Generalmente es a las 17, de 17 a 19. Perfecto. Está pautado el horario, perfecto. De 17 a Gracias. 19 está pautado. Puede cambiar el horario, pero generalmente ha sido así desde hace mucho tiempo. En un día determinado, que ese no lo determinamos nosotros, sino es el que le van a decir cuando se inscriba. Gracias. En esas 2 horas sí, digamos, pueden parar, pensar, qué sé yo, digamos, o sea, eso. Bueno, buenísimo. El padre Eduardo, entonces nos va a explicar el tema de la fuente de la... Hay otra pregunta, parece. Ah, sí, Hay otra perdón. pregunta ahí, sí. Adrián, Adrián, tiene levantada la mano. decime. Quería agregar nomás a modo informativo para los compañeros que además de ese tutorial de informar el tema de las fechas de finales, también uno lo puede hacer cuando está la fecha habilitada, puede hacerlo de forma manual en el SIUP, ¿sí? En el SIUP web, en la parte de académico, ¿sí? En la instancia donde dice, en la pestaña que dice inscripción a finales, le dice se inscriben como cualquier otro final para rendir. Es para aclarar nada más eso para los que tienen dudas de cómo inscribirse al final en este caso. En la fecha indicada, por supuesto. Después, otra cosita, ya que dijiste lo del suite, ahí mismo van a tener la nota después del examen. Nosotros nos tomamos un tiempo porque suelen ser muchos los exámenes para corregirlos. Los corregimos y los subimos, ¿sí? La secretaria académica les va a avisar. Perdón, Juan Pablo, es solo un detalle. En realidad, ese tiempo que corresponde para nosotros de corrección no es que lo decidimos nosotros. Por resolución, los docentes tenemos 20 días hábiles o 30 corridos, ¿sí? Es decir, no es un capricho. Nosotros también nos ajustamos aprovechamos esa resolución porque son muchos para corregir, ¿sí? Tratamos de hacerlo en tiempo, digamos, antes. Si llegamos antes, buenísimo. Si no, es en tiempo. Son 20 días hábiles o 30 corridos. Esto es porque, por ejemplo, ahora ustedes son 200, en realidad se anotaron 284, creo. Y estuvieron activos unos 215, que es lo que hemos corregido. Pero a la vez, nosotros tenemos otras éticas al mismo tiempo. Entonces se nos juntan por ahí fácil 500 alumnos. Entonces, por eso tenemos ese lapso de tiempo para corregir. Generalmente lo hacemos en mucho menos tiempo, pero digo, bueno, para que sepan el tema del examen. La primera parte del examen se autocorrige, pero todo el tema del caso, la resolución del caso la corregimos nosotros manualmente. Porque no hay modo de hacerlo automático, digamos, cada uno escribe a su manera. Bueno, esto es un poco lo del tema del examen final. Ahora el padre Eduardo nos va a explicar una de las cosas que no solamente va a salir en el examen final, sino que es esencial dentro de la ética y es importante que a ustedes les quede claro, y son las fuentes de la moralidad, que es objeto, fin y circunstancia. En esto puedan hacer preguntas, es muy práctico. Una ciencia práctica, y una de las cosas importantes, aparte del tema de la conciencia, del fin, de la libertad y de todo eso, es cómo saber si un acto humano es bueno o malo. Y
y eso es esencial dentro de la ética. Entonces, por eso siempre destinamos esta clase, también una parte de esta clase, a explicar eso. Una vez terminado lo del padre Eduardo, vamos a responder alguna pregunta que haya quedado, y eso sería toda la clase. Entonces le damos la palabra al padre Eduardo para que nos explique la fuente de la moralidad. Ok, te aviso, Juan Pablo, que se te ha desenchufado el micrófono. Ahí, Bueno. ahí está, perdón. Ahí está. Bien. Bueno, digo, le damos la palabra al padre Eduardo para que nos explique la fuente de la moralidad. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa, si quieren seguir preguntando, vayan escribiendo ahí en el chat, y los profes irán viendo las preguntas. Bueno, este tema de las fuentes de la moralidad es un tema, como les decía el profe Juan Pablo, muy importante, porque en definitiva es lo que ayuda a ver el acto concreto. ¿De qué nos sirve la ética si no nos sirve para apelar al acto concreto, ¿no? Es como ese docente que está dando clase de ética y tiene, como siempre, algún alumno o alumna, puede ser también, revoltoso, revoltosa en el aula, y cuando tiene que corregirlo, directamente apela al voluntarismo más totalitario que hay. Porque yo lo digo, te portas bien porque yo lo digo. Bueno, está bien que hay veces que hay que apelar a eso, pero también es importante, si estudiamos ética, entender por qué juzgamos una acción como buena o como mala. Sobre todo en el mundo en el que vivimos ahora, donde muchas veces hay una primacía del sujeto, es decir, se considera que la conciencia es autónoma y no puede tener una norma externa. Entonces, finalmente, la acción es buena o es mala según lo que yo decida que sea bueno o sea malo, o lo que yo pueda ver, lo que yo pueda ver. La conciencia es la norma próxima de la moralidad, pero hay una norma más objetiva, remota, que es la ley natural, y desde esa norma uno tiene que poder enseñar también, porque si no la ética no se podría enseñar a otras personas, ni siquiera los padres la podrían enseñar, ¿no? Si no hubiera una objetividad y si fuera lo que cada uno en definitiva va descubriendo, y si no hubiera una verdad moral absoluta. Pero vamos al tema que nos toca. Y ustedes van a ver ahí, no está muy desarrollado extensamente, en un próximo módulo sí lo haremos, que las fuentes de la moralidad son tres. ¿Se acuerdan cuáles son? Díganme. Fin, Objeto, fin y circunstancias y objetos, ¿sí? Bueno, en realidad tienen un orden, y es importante este orden, y ahora voy a explicar por qué. Lo voy a explicar un poquito digamos, de atrás para adelante, para que se entienda un poco mejor. ¿Qué pasaría, qué pasa o qué sistemas sostienen, por decirlo así, que las circunstancias son las que definen la característica de la acción? Bueno, todos estos sistemas que, por ejemplo, los garantismos extremos, que en los juicios, en el tema de los delitos y todo esto, dicen que prácticamente no hay culpabilidad en ningún delito, porque todo delito se explica por la circunstancia de cómo fue criado el delincuente, de cómo fue, de que él, en el fondo, no sé si vieron la película Guasón, la última película Guasón. Bueno, en esa película un poco aparece esto, ¿no? Que en el fondo Guasón es un hombre malo, pero no es malo por él, sino por las circunstancias que lo hicieron malo. Obviamente que en todo esto que estamos hablando hay una parte de verdad. Lo que importa es cómo se estructura el juicio sobre el acto moral. La finalidad. La finalidad es la intención con la que uno hace el acto, ¿no? Nosotros en la iglesia, y sobre todo cuando tenemos que dar consejos en el sacramento de la confesión, tenemos un dicho que dice que el infierno está alfombrado de buenas intenciones. Y esto es porque no alcanza con la buena intención, porque una intención buena
puede tener que ver también con lo que uno desea, pero no con todo lo que uno hizo para que la acción llegue a buen término. Además, la intención buena, como hemos visto y muchas veces, y creo que es algo importantísimo, es que esto de que la intención o el fin no justifica los medios, ¿no? El fin nunca justifica los medios. Nunca se justifica hacer una acción mala porque se tiene una finalidad buena. ¿Eh? ¿Alguien quiso decir algo ahí? ¿Alguna duda? Bueno, un ejemplo de este tipo de acciones malas para lograr fines buenos es la famosa razón de Estado. Razón d'État, que surge con el racionalismo político, con Maquiavelo si quieren, pero también sobre todo con los franceses, y que uno lo ve mucho en las películas yanquis, donde aparece el tipo de la CIA, que como está trabajando para el bien del Estado, tiene licencia para matar, licencia para destruir poblaciones, bueno. Ojalá fuera solamente en las películas, pero sabemos que pasa en la vida real también. No solo con ese país, sino con otros países que son tan poderosos y se sienten tan poderosos que justifican por la finalidad de lo que ellos entienden que es el bien de la sociedad o el bien común, justifican acciones malas. Entonces vamos como por descarte, entendiendo lo que es importante entender, que es la primacía del objeto en la acción. El objeto es, imagínense que uno habla con un niño, o que uno es niño, y que uno hace tal cosa y lo quiere justificar ante sus padres. Y vienen tus padres y te dicen, pero nene, a ver, pensá, ¿lo que hiciste estuvo bien o estuvo mal? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Ahí está la clave del objeto. O sea, si uno hace algo que estuvo mal, no lo puede justificar como que estuvo bien. ¿Mm? Más allá de que hay muchas personas adultas que les enseñan a los niños, por ejemplo, a mentir por teléfono. Decir que no estoy. Decir que no estoy. Entonces eso, decir que no estoy, ¿está bien o está mal? ¿Está bien mentir en alguna circunstancia? Son preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Nosotros, desde la ética que enseñamos, que es una ética realista, que busca basarse en la realidad y no en ninguna justificación, porque uno después, para encontrar justificaciones de hacer cosas malas, les aseguro que hay de todos los colores, ¿eh? Justificaciones de izquierda, de derecha, de centro, de todas partes. Desde Hitler hasta, digamos, hasta los hippies. Tienen excusas para hacer cosas malas por una buena razón. Pero en el fondo, estudiar la ética o tratar de conocer la ética desde este punto de vista tiene una importancia muy grande, y es por eso que nosotros tomamos, al menos yo, como modelo a Sócrates. Sócrates, este filósofo que fue uno de los primeros filósofos griegos y que murió por educar a la juventud ateniense, educarla en un ambiente relativista como el que tenemos hoy, sentimentaloide como el que tenemos hoy. ¿Por qué digo sentimentaloide? Porque con los sentimientos se justifican cosas muy malas, cosas muy feas. Y muchas veces, si ustedes ven, en el fondo, si ustedes pudieran leer un diario de un femicida o de un maltratador, van a encontrar muchísimos argumentos puramente sentimentales, ¿no? Que nacen de su amor, enfermito y posesivo, por supuesto, por la persona que él ama. Porque, en el fondo, si todo tiene que caer en nuestro sentimiento, y les aseguro que todos los delincuentes, todos los psicópatas, obran conforme a lo que sienten. No obran contra lo que sienten. Y si uno pudiera dar rienda libre a lo que siente, es como dice el dicho, hay gente que no es mala, no porque no quiere, sino porque no puede, porque no le da para ser tan malo, digamos. Pero si le diera la audacia para hacer todo lo que siente, y haría mucho más daño. Que esto sirve también para entender a los chicos. Cuando uno trabaja con chicos, hay chicos que son como más sueltos, más audaces para hacer el mal, pero no son más malos. Simplemente son menos tímidos, por decirlo así. Tienen menos límites
formales que se autoimponen. Entonces, ¿qué importa con ese chico y con el otro, con el que es tímido? También enseñarles a descubrir el camino del bien, de lo que está bien y de lo que está mal. Bueno, entonces, yendo así al caso concreto, un caso que les puede tocar, porque de hecho nosotros le damos importancia a este tema, ¿para qué sirve esto? Para analizar el acto moral, cada acto moral, cada acción moral. Entonces, cada acto moral tiene su objeto, tiene su finalidad y su circunstancia. Para que el acto moral sea bueno, tienen que estar las tres cosas. De modo que la ética es mucho más exigente que los profes para tomar examen. Ustedes aprueban con 6. Para que el acto moral sea bueno, hay que aprobar con 10. Pero esto obviamente en una mentalidad obsesivo-compulsiva lo puede llegar a quebrar y a hacer daño, por eso hay que tratarlo bien. Pero esto no es para traumarse con que uno, digamos, tiene que ser perfeccionista, sino para descubrir muchas veces dónde están las fallas de la acción. Pero si yo le dije la verdad, pero si yo le dije a mi mamá, a mi tía, a mi hermano, a mi compañero de trabajo, le dije la verdad y se enojó por eso, ¿hiciste bien o hiciste mal? Eso es una pregunta que nos suelen hacer mucho los curas cuando confesamos a la gente. Padre, ¿hice bien o hice mal? ¿No? Entonces, a ver, ¿hiciste bien? Quizás el objeto estuvo bien, decir la verdad. Decir la verdad es un objeto bueno, no vamos a decir que es un objeto malo. La finalidad quizás también estuvo bien, querer ayudar a la otra persona. Pero puede ser que la circunstancia no estuvo bien. Se la dijiste en público, o se la dijiste en un momento en el cual, si hubieras pensado un poquito, no la ibas a ayudar a esa persona. Entonces, vean ustedes cómo poder entender bien cómo funciona este mecanismo, nos ayuda a ser más libres. O sea, yo le digo a la gente a preguntarle menos al cura si está bien o si está mal lo que está haciendo. No digo que no pregunten al cura o al docente o al psicólogo, sino que la libertad consiste en ir adquiriendo esa autonomía moral de la conciencia que se abre a la lectura razonada de lo que está bien y de lo que está mal, y poder madurar. Les pongo otro ejemplo que suele ponerse en el ámbito jurídico, ¿no? Y también en el ámbito religioso. Lo voy a decir desde el ámbito religioso porque es más claro y más absoluto. El 5.º mandamiento de la ley de Dios dice, no matarás. Por lo tanto, matar nunca está bien. Ahora, ¿qué pasa con la legítima defensa? Entonces, la legítima defensa, incluso esto está pautado jurídicamente, el objeto tiene que ser defenderse, no matar. ¿Cómo se calcula eso? Porque muchas veces, pudiendo haberse defendido con una acción menos agresiva, se opta por una acción más agresiva y se mata a la persona. O sea, podrías haberte defendido sin matar. Hay otras ocasiones en las que no es tan fácil. El otro viene con una 9 milímetros y vos tenés un arma, disparás, y bueno, estabas defendiéndote frente a una agresión que te podía matar. Entonces, el hecho de que la defensa pudiera matar, un juez te lo acepta eso. Distinto es, como le pasó a este hombre, que salió a perseguirlo al delincuente con un arma. Ahí el juez no tendría que avalar esa acción. Hablo desde el punto de vista jurídico, pero también ético. Más allá de que también existe la emoción violenta y lo que puede afectar la voluntariedad del acto, que también va por otro lado, porque un acto para que, digamos, sea imputable a la persona, tiene que tener advertencia, o sea, conocimiento de lo que se está haciendo. Si yo hago algo mientras estoy dormido, no se me puede imputar el acto, ¿no? Y esto va también para los esposos que se golpean mientras duermen, y si hay que ver si está dormido nada más. Y si hago algo sin voluntad plena, que eso ahí es donde influyen las pasiones, ¿no? Que es el caso del tipo o la tipa, puede ser cualquiera, que encontró a su pareja con otra persona y le pegó un tiro, por ejemplo, ¿no? Obviamente que está mal el acto, pero también se tiene en cuenta allí para la imputabilidad. Pero son dos cosas distintas. La imputabilidad es si a ese sujeto, en qué medida se lo puede considerar responsable ese sujeto de ese acto. ¿Me entienden?
En cambio, la moralidad del acto es si el acto es bueno o es malo. Entonces, acá para lo que sirve este análisis es para no decir que algo que está mal está bien y no decir que algo que está bien está mal. ¿Eh? Entonces, les pongo, qué sé yo, otro ejemplo. El docente cuando enseña. Y esto nos toca a todos nosotros. Por ahí nosotros, bueno, uno está enseñando algo, como yo ahora estoy transmitiendo un conocimiento, obviamente que el objeto es bueno, salvo que estuviera enseñando una mentira, que no estuviera, en vez de enseñar, estuviera confundiendo al prójimo, ¿no? Ahora, la finalidad, y aquí cuenta mucho la finalidad. ¿Con qué finalidad estoy haciendo esto? ¿Con la finalidad de cobrar a fin de mes y nada más? ¿Con la finalidad de transmitirles algo bueno? ¿Con la finalidad de convencerlos de lo que yo pienso? Está bien querer convencer a otra persona de lo que yo pienso. No es el objeto de la enseñanza eso. Obviamente que si lo que yo pienso que está bien, y le transmito algo que yo pienso que está bien, pero eso es diferente, porque yo estoy abierto también a que el otro me diga, y a también aprender cosas nuevas, y hasta corregir quizás lo que yo pensaba que estaba bien. Pero eso es diferente de buscar imponer una idea al otro, que además va contra la libertad del otro. Entonces, fíjense cómo en nuestra tarea docente aparece esto constantemente y nos sirve para hacer un examen permanente de nuestras acciones. Y esto sirve, si quieren tomarlo como ejemplo, y incluso si alguien tiene duda y me quiere consultar después por privado, por una situación moral que se le presenta, yo soy cura también y los puedo ayudar en eso sin contarle a los otros profes, pero ahora les digo por qué les planteo esto. Ustedes imagínense una situación que están pasando hoy que les cuesta resolver. Una situación donde ven, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal. Bueno, esos casos sirven para poder aplicar esto y para poder distinguir, primero, lo que yo quiero hacer o lo que estoy haciendo, ¿es una buena acción o es una mala acción? Si es una mala acción, déjalo de lado. Como viene gente y se confiesa y me dice, padre, yo no puedo dejar de odiar a mi expareja o, bueno, a mi suegra también pasa a veces, o a tal persona o a tal otra por lo que me hizo. Entonces yo, primera pregunta, ¿odiar está bien? No está bien. Otra cosa es que quieras superar eso, pero no puedas porque tienes un sentimiento, una pasión tan fuerte. Bueno, ahí está en juego la voluntariedad del acto. Ahí ya me cuesta hacer un acto voluntario de dar un paso adelante en esa situación. Después, ¿estaría bien olvidar como si la otra persona no hubiera hecho nada, aunque no se arrepiente de su acto? No, tampoco estaría bien. O sea, ver lo que está bien, eso es clave. Después ver la intención con la que uno hace. La intención, Santo Tomás usa un ejemplo muy típico que es cuando uno da limosna, ¿no? Si lo hace para ayudar al otro o si lo hace para que lo vean, ¿no? Ese es un ejemplo muy típico. Y la limosna no se refiere solamente al dinero, sino también a toda ayuda que uno brinda a otra persona. Imagínense en el aula o imagínense con un pariente. Bueno, entonces, el objeto tiene que ser siempre bueno, la finalidad tiene que ser siempre buena, y la circunstancia, y ahí juega esa virtud que gracias a Dios mencionaron muchos, que es la prudencia. La prudencia es una virtud. Si ustedes leen el Tratado de la Prudencia en la Suma Teológica, si un día quieren y se animan, es muy lindo. Yo lo leí cuando tenía unos 22 años y me hizo muy bien. Ustedes tienen ahí distintas cosas que el ser humano debe considerar a la hora de querer obrar bien. Porque muchas veces obramos mal por atolondrados. El imprudente es un atolondrado. Somos atolondrados constantemente. Yo lo que trato de hacer cuando me doy cuenta de que obré atolondradamente es memorizar esto lo hice mal porque
porque me apuré en esto, me apuré en esto, me apuré en esto. Entonces trato de ese día memorizarme mucho para que la próxima vez, no traumarme, pero sí me salte cuando aparece la situación parecida. No, pará, no te apures ahora, tomate un respirito y decidí bien. Y ahí está el tema de la circunstancia, que no es algo menor. Alguno puso ahí, y en el texto dice un poco, los accidentes de la acción, como si fuera, pero no porque sea algo que no cuenta. Accidental porque el lugar es un accidente de la acción. Pero imagínense el lugar, accidente de la acción, cuando se te ocurre decirle a tu pareja que la querés mucho. O sea, no se lo vas a decir ni en el baño, o sea, hay lugares donde no vas a decir ese tipo de cosas. O, bueno, miles de circunstancias que son importantísimas de considerar. Y que en eso, hay que decirlo, hasta donde yo puedo ver, las mujeres son más cuidadosas que los varones. Y muchas veces nos acusan de torpeza, y creo que tienen razón a veces, digamos, de acciones torpes, precipitadas. Yo ahí cometí una precipitada habilitando un día más tanto del seminario como de la actividad 3, cuando la idea era solamente de una, pero bueno, eso fue, creo que fue Dios también que me usó como instrumento de misericordia para algunos alumnos. Bueno, bien, no sé un poco, no sé si lo entienden, yo se los quise explicar con ejemplos muy puntuales para que vean lo importante que es no solo para estudiar ética o para, digamos, para tener una materia aprobada, sino para poder aplicar este conocimiento a todas las facetas de la vida. Y bueno, y pueden consultar dudas que tengan, y también a mí por privado me pueden consultar sobre cualquier situación. En eso, bueno, obviamente que solo por esta vez se los hago gratis. No, mentira, ese tipo de cosas las curas siempre las hacemos gratis. Así que, bueno, espero que les haya servido, y cualquier pregunta, hablen ahora o no callen para siempre. Me parece muy, muy claro, muchas gracias, Padre Eduardo. Y ahora ustedes se deben dar cuenta por qué hacía falta una clase virtual para explicar este tema, porque si bien está en los módulos, es esencial, primero porque hay muchas cosas a considerar cuando nosotros oramos, ¿no? El Padre nos ha dado un montón de ejemplos, y eso por un lado, y después que es difícil aquí y ahora, en estos tiempos, escribirlo eso de modo que se entienda perfectamente, porque hay, como decía el padre, un montón de circunstancias y que cambian la razón del acto, o lo que se puede decir, la bondad o la maldad del acto, digamos. Entonces, muchísimas gracias, y bueno, si hay preguntas sobre ese tema o sobre algún tema que les haya quedado colgado que no entendieron durante la cursada. Siempre que sea conceptual, ¿no? Yo Sobre... tenía una pregunta. Sí, Eh, el padre Eduardo ponía un ejemplo de matar en defensa propia y explicaba que el objeto, en ese caso, habría que pensarlo como la defensa, ¿no? Defenderse. Lo entiendo. Lo que no entiendo bien es, a la hora de por ahí hacer un análisis, por qué se inclina por, digamos, por tomar el verbo defenderse antes que el verbo matar. ¿Me explico? En el Sí, enunciado. está muy bien hecha la está clarísimo. pregunta. En realidad, eso se decide caso por caso. Y prácticamente, como es un delito, lo deciden los jueces. Los jueces, en función de las circunstancias y de una serie de cosas, deciden si el Perdón, objetivo fue matar o fue defenderse. claro, mi pregunta, más que desde el ámbito, digamos, judicial, es desde el punto de vista moral, ¿no? Bueno, Porque por moral, ahí ahí está resulta la... más sencillo pensarlo y decir, bueno, mató en defensa propia, queda Claro, bueno, exculpado, no tiene pena, desde ahí bueno. pero me gusta más pensarlo desde el punto de vista directo moral. Recordemos que en el tema moral, ahí sí uno tiene como juez a la conciencia, que es la voz de Dios también. Entonces, cada uno sabe. O sea, eso en el
tête à tête, como se dice, si la persona es sincera, la persona dice la intención, lo que quiso hacer realmente. Y ahí cuenta mucho esto, ustedes como docentes, nosotros, ayudar a las personas a crecer interiormente, como decía Sócrates, a conocerse a uno mismo, sus intenciones, lo que hace, sin ningún tipo de escándalos, porque también yo creo que el sentimiento de culpa, que se ha exagerado a veces en las sociedades puritanas, ¿no? Que somos herederos, por eso el mundo se fue para el lado digamos, del vale todo, porque veníamos de una sociedad muy puritana, y eso es verdad. Entonces eso es como que dejaba de lado ciertas conductas que si las decías eran tabú. Oh, hizo esto, hace esto. Entonces, en esto ha ayudado mucho el avance de la psicología, que la Iglesia la valora muchísimo. Ahí hay un error de muchos de creer que no la valoramos, sí que la valoramos muchísimo. Y el hecho de poder conocerse a uno mismo, ¿no? Lo que por ahí hay corrientes de la psicología que en el conocimiento de uno mismo tienden a justificar todo justamente por las circunstancias, por la experiencia de vida, pero eso no le hace bien a la persona, no le hace bien a la persona cuando descubre que estaba haciendo algo mal, pero nadie se lo dijo. Entonces yo creo que, bueno, obviamente desde el punto de vista ético siempre está mal matar, buscar matar. Una prueba, digamos, que yo la he visto en persona, no me han tocado muchos casos de esto, pero sí me ha tocado algunos, es que la persona se arrepiente de haber matado. Pongamos el caso de una madre que aborta a un hijo. En muchos casos, que me ha tocado a mí como cura, realmente no había una intención de matar. No había una intención de matar. Y cuando toma conciencia de eso, es como que le duele eso. Más allá de la discusión ahora de si se habla de matar o no, porque eso, a mi modo de ver, es una discusión semántica, pero que a los efectos de los sentimientos de las madres, digamos, va por otro lado. Pero por eso yo creo que es importante estos análisis éticos, más allá de cómo se resuelve el tema jurídicamente, después que eso es otra cosa, pero sí en el tema ético, porque en el fondo se trata de ayudar a las personas. Y desde nuestro punto de vista de la fe, mucho más de que se salven las personas, aún de los delitos y de los crímenes más graves cometidos. Entonces creo que es muy bueno las dos cosas, poder tener la objetividad que te la da el objeto de la acción, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, en las novelas estas que vemos, estamos llenos de situaciones en las que se justifica el odio, la revancha, o sea, te tiran un modelo de sociedad que es terrible, terrible. Entonces, tener claro lo que está bien para enseñar lo que está bien y después entender la finalidad, la circunstancia y la historia de las personas, sí es importante, entenderla como circunstancia. Sí, había una pregunta ahí. No, yo le quería, disculpe, ¿cómo están? Buenas tardes. No, le quería preguntar en base a la situación que ustedes nos plantearon, el tema de, usted a mí me corrigió justo, padre, y me puso eso, que no tuve en cuenta, que era un tema importante a tener, la finalidad del objeto y la circunstancia. En ese caso, digamos, Pamela, ya se me mezcló cuál era Pamela y Laura, digamos, justificarlo de esa manera, ¿cómo sería lo correcto? O sea, bueno, ahí, Pamela hace las tres cosas mal, digamos, no tiene ni las bueno, no, Laura es la que se porta mal. Ahí sí, hay algunos alumnos que contestaron eso. O sea, y esto es muy bueno que me lo preguntes, porque también sirve para el final y para que lo tengan claro. Obviamente que no estamos pidiendo que hagan un análisis de todas las conductas en base a esto, porque esto sirve para analizar cada acción, sino que como un ejemplo, alguna acción, algunos sí hicieron como un análisis un poco más global, ¿no? Pero, qué sé yo, por ejemplo, sí, Laura hay que ver, porque el objeto, sí, yo creo que todo estaba mal, digamos, todo lo que decía Laura era como un caso de antihéroe tremendo, ¿no?
Quizás hubiera sido más fácil encontrar en Lorena, como varios pusieron, que fue imprudente en alguna acción. O sea, estaba bien el objeto, estaba bien el fin, pero las circunstancias no fue muy prudente, sobre todo cuando descuidó a sus 3 viejitos y tal. Pero bueno, sirve como, obviamente uno no tiene que apasionarse con estos casos porque son casos ficticios, y como dicen los jueces, siempre no se puede juzgar en abstracto, son ejercicios, ¿no? Pero está muy bueno porque sirve, entonces ahí hay que ver, en determinada acción, quizás pueden elegir alguna acción particular, analizar cuál fue la acción que esta persona quiso hacer o que hizo, cuál fue la intención que tuvo para hacerla, y si las circunstancias las tuvo en cuenta todas o no, ¿no? Entonces está bueno, es como un ejercicio. En realidad lo que sirve es para después uno poder aplicarlo en un caso concreto, ¿no? Tanto de uno mismo, cuando uno puede aconsejar a otras personas, y a nosotros como docentes, ustedes saben, nos toca muchas veces recibir alumnos que nos piden consejo, ¿eh? Y es parte de nuestra función, porque no solo enseñamos tal materia, sino que nosotros también ayudamos a las personas a formarse como seres humanos. Entonces también tenemos que tener en cuenta esto. Quería agregar algo que vos, padre, nombraste, dentro de esto que hay que tener en cuenta, e incluso Guillermo le dice al padre, analicemos este caso no del punto de vista jurídico, sino del punto de vista moral. Hay algo importantísimo que está de fondo y que el padre lo dijo, que es el tema de la conciencia, ¿no? La mayoría de las veces yo aprendí esto, digamos, después de mucho tiempo y de haber andado por varias culturas y todo eso. Estuve en China 13 años y bueno, la mayoría no tiene toda esta formación y todo eso, entonces hay que analizar muy detalladamente el tema de la conciencia de la persona y de lo que sabe para poder juzgar los actos que hace, ¿no? Y entonces me parece esencial, dije, bueno, y ahí aprendí esto. La mayoría, el 95% de los casos, uno se equivoca cuando juzga a otra persona, digamos, o sea, porque no sabe las circunstancias, porque no sabe de dónde viene, porque no sabe un montón de detalles que pasan por su cabeza, bien, entonces por eso el caso particular es muy importante. Entonces yo digo, la conciencia, ¿qué es? Que ese es otro tema que hemos estudiado. Es un juicio valorativo, ¿no? Un juicio valorativo. Yo hago un juicio del acto que voy a hacer. Y eso lo sé yo, digamos, es muy subjetivo, ¿no? Y valorativo. O sea, yo sé que es bueno o malo. O más bueno o más malo. Y en ese momento, bueno, en el caso que pusiste, Guillermo, y que habíamos puesto el tema de matar a alguien, es muy subjetivo, pero a la vez la persona sabe si está bien o está mal, o estuvo bien o estuvo mal, ¿no? Por eso yo digo, unirle a esta cuestión de la fuente de la moralidad el tema de la conciencia, ¿no? Porque eso nos va a ayudar incluso en las relaciones con los demás, ¿no? El no juzgar directamente, rápidamente al otro, sino el ver todas las circunstancias. Por eso el tema de las circunstancias es esencial en un acto, ¿no? El saber qué pasó, digamos, en qué circunstancias pasaron. Bueno, no sé si me explico bien. Un paréntesis al paréntesis, sí. Que ahí yo creo que está muy bien el planteo que hace Juan Pablo, y tener en cuenta también que la conciencia puede no estar bien formada. O sea, y ese no estar bien formada, lo que dice Juan Pablo es muy cierto, no me faculta a mí para que yo dictatorialmente decida que el otro tiene que obrar según mi conciencia. Y educar justamente consiste en eso. Ustedes se van a encontrar y nos encontramos constantemente, nosotros mismos no estamos totalmente formados, pero con muchos chicos, jóvenes, personas que tienen una idea, incluso si uno se va a los lugares más
complicados, ¿no? Donde hay gente que sufre muchas miserias, que por ahí sus padres roban, por ejemplo. Yo me acuerdo de un chico que él lo toman preso, tenía un chico, no sé, tendría 11, 12 años, y para el chico él estaba trabajando y él estaba robando. Yo fui a trabajar con mis padres. Entonces, ¿cómo hace uno? Y ahí está el gran desafío para redescubrir el bien, redescubrir el bien. O sea, el bien no cambia en cuanto a este bien que tiene su fundamento en la naturaleza de las cosas, ¿no? O sea, nunca va a estar bien matar. Janina, nos vemos. Yanni, nos vemos, Que vaya gracias. bien. Ustedes, fíjense que nosotros venimos de una época en nuestra Argentina en la que desde dos lugares distintos había personas que pensaban que estaba bien matar al otro. Que esta guerra, esta lucha, que está bien que fueron fuerzas dispares porque los militares tenían el aparato del Estado, pero sí es verdad que corría una mentalidad errónea, como si matar estuviera bien en algunos casos. Y eso también muy influido por la Guerra Fría, por pensamientos totalitarios, que significa ideas totalizantes que hacen que el Estado o que un grupo se erija en el dueño del pensamiento. ¿Sí? Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, pero suele suceder en muchos lugares. ¿Sí? Hay como una tendencia del ser humano. Nosotros dentro de la iglesia tenemos gente así también. ¿Por qué? Porque es una forma psicológica. Es una forma psicológica. En cuanto tenés a ese personaje o a ese grupito en el poder, ahí está frito, porque es el modo de pensar. El Papa Francisco habla bastante de eso. Entonces, aquí se juega toda una cuestión antropológica también, como dice Juan Pablo, y la importancia de lograr que la persona desde su conciencia vaya descubriendo el bien. Entonces, Santo Tomás dice algo que me resulta a mí, digamos, clave para entender todo esto, que Dios gobierna toda la creación atrayéndola hacia sí como bien supremo. Ya Platón decía algo de eso también. Y yo creo que nuestra función docente pasa por ahí. No por imponer, sino por mostrar el atractivo del bien y que la persona descubra el atractivo del bien. Y si no logras hacerlo, bueno, pues a poner las barbas en remojo. Y los que no tenemos barba, bueno, a poner la pera en remojo. Pero nosotros somos muchas veces los que tenemos que cambiar para poder comprometernos, no con lo que quisiéramos que el alumno fuera, porque a veces allí está la proyección del ego, un acto egocéntrico, y por eso muchas veces me deprimo, me pongo ansioso, me pongo mal por las respuestas, porque yo estoy esperando una respuesta que satisfaga mi ego, que satisfaga mi ego. Pero en cambio, si estoy buscando el bien del otro, me tengo que meter en los zapatos del otro y ver, a ver dónde está, qué es lo que le está pasando. Y si yo, que es lo que debe ser, lo que yo creo que muchas veces es, Dios me ha puesto en ese lugar para darle una mano, es porque me ha dado las condiciones para hacerlo. Pero no yendo contra la naturaleza, que es querer imponer a la libertad del otro, no, sino ayudándolo desde el atractivo del bien. Y ahí la tarea docente cobra una dimensión muy diferente de la que muchas veces vemos, ¿no? Ahí, padre Gisela dice, excelente lo del aporte del padre, hubiera estado bueno una clase para cada material. La idea, te decimos Gisela, bueno, ahora vos no vas a volver a cursar ética, pero lo estamos pensando, no solamente lo estamos pensando, sino que ya lo vamos a poner en práctica. No solamente poner más clases virtuales, sino poner más videos sobre los temas. Que ustedes puedan vernos a nosotros hablar sobre el tema como el padre está haciendo ahora con el tema de la fuente de la moralidad y otros temas alrededor, Sí. o el tema de la conciencia y todo eso. Entonces, digamos, porque ahora se vive una realidad distinta, los manuales
nosotros somos conscientes que ya no funcionan, digamos, o sea, no estás preparado para estudiarte un bodoque, digamos, de un montón Sí, de Juan letras. Pablo, Sí, estoy acá. ¿Qué tal? Gisela. Sí, eso, digamos, que lo tengan en cuenta para las próximas cortes, eh, porque realmente cuando yo tuve que hacer el práctico 3, ya tengo cursada la materia, sentía que era chino lo que me estaban pidiendo, no eh. entendía nada, nada, nada. Leí el material, me contacté con unas compañeras y ahora lo veo tan sencillo que digo, bueno, incluso aprobé el trabajo, pero me costó horrores y ahora lo veo tan sencillo, digo, pucha, de haber tenido antes la clase no me hubiera frustrado tanto. Realmente es súper valioso, nada más. Sí, muchas gracias por decirlo. Te cuento que ayer estuve con una clase de ética con higiene y seguridad, que también son un montón, digamos, son más que ustedes incluso. eh, y les expliqué la ética así, básicamente en una hora. La clase duró 2 porque después empezaron las preguntas y todo eso, pero pero claro, me dijeron exactamente lo que vos me estás diciendo. O sea, primero es chino. ¿Y por qué es chino? Porque han cambiado el modo de cómo se dicen las palabras, los conceptos suplen por otra cosa, y bueno, y entonces me parece que cuando nos ponemos frente a frente y explicamos y con casos y con cosas, nosotros, bueno, en la última reunión de cátedra ya lo habíamos decidido, digamos, el padre Eduardo es muy defensor de eso, y yo también, digamos, o sea, de que las cosas más que escritas tienen que ser dichas y sin dejar de poner el texto también, ¿no? Porque ahora vos vas al texto y vos decís, era así, digamos. Entonces, incluso tenés links para poder ir a consultar otros libros y eso. Siempre es una cosa importante, pero sí, somos conscientes y no solamente somos conscientes, sino que ahora tenemos una reunión nosotros con los otros profesores para estructurar eso. Poner a hacer los módulos más con un idioma moderno, digamos, que los términos sean adaptados a la situación que estamos viviendo, más cortos y con más clases virtuales y videos. Esa es de ahora en adelante lo que se viene para las cursadas de la universidad. De todos modos, o sea, nos viene muy bien que vos nos lo digas porque es lo que nosotros intuimos de los alumnos, pero cuando un alumno te lo dice, te confirma, digamos, el camino que queremos seguir. La universidad ya ha venido hace tiempo, ya más de un año, en querer entrar en ese camino, el camino de la modernidad. De hecho, bueno, ustedes deben saber, hemos inaugurado, yo soy parte de eso, de una diplomatura en humanidades digitales, ¿no? Eh, Haciendo énfasis en el tema de las humanidades, lo importante de las humanidades en estos tiempos, o sea, el valor del hombre, que es lo que el padre Eduardo un poco dijo, y también no descuidar el hecho de que la parte digital con el tema de la IA, o sea, la inteligencia artificial y todo eso está creciendo. Un poco. Muchísimas gracias, Gisela. ¿Puedo hacerles una preguntita? Sí, Claudia, dime. Sí, a mí lo que me pasó que en el cuestionario, cuando hicieron las preguntas en el cuestionario 2, estuvo aprobado y demás, pero lo que creo y considero que se puede aportar es que muchas de las preguntas eran capciosas, pero no porque uno no entendiera el significado. Por ejemplo, cuando pusieron ser persona, ser criatura estaba mal. ¿Pero por qué? Porque uno pensaba que es una de las características del ser persona, aunque estaba incompleta, pero como no decía ser solamente criatura, nos llevaba a un berenjenal que en vez de alivianarnos la situación nos complicaba más las respuestas. Entonces, por más que uno entendiera, comprendiera significativamente lo que quería ser persona, al momento de responder el cuestionario tan frío,
es como que considero que nos costó demasiado, no porque no comprendiéramos el tema, pero sino por cómo estaban enunciadas las preguntas. Las opciones que estaban incompletas no decían solamente, por ejemplo, eso. Entonces, para mí era considerado que estaba bien, y después en la respuesta me pusieron que estaba mal, por ejemplo. Pero es como que no terminamos de comprender el porqué o el sentido que ustedes les quisieron dar. Entonces también se les complicó mucho. Bueno, eso sería y otra... Ese va a ser la misma metodología para el final. También vamos a estar complicados, más allá de leer varias veces y de comprender el tema, ¿se entiende? Lo que Sí, quiero bueno, eso decir. sería otra cosa, digamos, o sea, no es lo mismo que Gisela planteó, digamos. O sea, No, por eso dije si podía plantear otra cuestión. Sí, la cosa es saber ahí eso podemos explicar un poquito más la definición, pero al hablar de personas sabemos que la persona incluye el tema del ser creado, digamos, o sea, una vez que uno aprende la definición y cuando hace multiple choice, cuando se hace multiple choice, ya el ejercicio te muestra que puede ser una o varias opciones, no hace falta poner la palabra, digamos. ¿No? Eso así. Comprendo totalmente, pero se entiende dónde quiero, a la forma de tomarlo, a la forma de enunciar la pregunta. No veo el error. No, yo no digo que sea un error, digo que nos costó muchísimo que por ahí poder explicar en una pregunta qué es ser persona y nosotros escribimos es mucho más factible y podemos comprender nosotros más y expresarnos mejor. Ok. Bueno. Yo por ahí lo que entiendo de lo que dice Claudia es... Perdón, una cosa rápida. Lo que entiendo de lo que dice Claudia es quizás, y eso podemos verlo, revisar estas preguntas para que las opciones, digamos, sean bien claras, o sea, que no haya una opción dudosa, que no haya una opción dudosa sobre algo que también podría ser correcto, ¿no? Exactamente. Entiendo. Correcto, pero inacabado. Es cuestión de revisar. No, eso puede ser que se nos haya pasado alguna pregunta así, ¿eh? Tal cual. Entonces, a veces en la vorágine de contestar eran muchas, eran 19, ya en un momento te mareaba, sinceramente. A mí al menos me llevó muchísimo tiempo después de haber leído mucho el material, y por eso digo, por ahí, explicando nosotros, o la errábamos o no. Si igual el multiple choice es una herramienta que se usa mucho justamente para ese tipo de síntesis. O sea, yo creo que es valioso, siempre teniendo esta salvedad de revisar todas las preguntas y ver que no quede ninguna como dudosa, eso sí coincido contigo, Claudia. A mí me ha pasado un par de veces y he tenido que corregir exámenes porque realmente me he dado cuenta que podía ser otra opción de la que estaba y que yo ponía como que no era correcta, pero sí, sí creo que es bueno justamente por eso que dices, porque obliga a leer todo el material y hacer una reflexión personal. O sea, esa parte a mí me parece muy valiosa, sobre todo a los efectos, digamos, de la claridad conceptual. Pues yo creo que antes de ese paso que vos dices, que es el tema de poder hacer una producción propia, yo creo que un tema que está faltando mucho, no solo en ética, sino en muchas partes, es la claridad conceptual. O sea, hoy cuesta llegar a una claridad conceptual y eso dificulta muchísimo el diálogo y la comunicación. Por eso sí creo que algún examen tiene que ser así. En el final, quédate tranquilo, igual que yo he visto los finales que hemos tomado y es como que son bastante claras las preguntas esas. Y después, digamos, el grueso del puntaje lo tiene el caso. Entonces, aunque uno se equivocara en alguna de esas preguntas, mientras uno haga bien el caso, está todo bien. Igual traten de hacer todo bien. No pueden tener este spoiler que les di. Y en los recuperatorios no solamente son más fáciles, digamos, no tienen 19 preguntas ni nada, sino que, digamos, o sea, no son tan largos, sino que también son más simples. Así que no hay ninguna dificultad. Pero muchas gracias, Claudia, porque eso nos lleva a nosotros a rever, y es parte de lo que queremos hacer, es llegar con claridad a los alumnos
para que realmente, digamos, lleguen claros a las actividades o a los exámenes. Entonces, muchísimas gracias, sí. Está muy bien. ¿Alguna pregunta más? Profe, yo tengo una consulta, mire. Sí, de Cuando Sandra. mire, lo fui a revisar a las calificaciones y me aparece 2 veces el trabajo práctico 1 como en foro, y en uno tiene nota y en el otro no tiene nota. ¿Puede ser? ¿En cuál te aparece con nota y digo, el primero que entregaste o el segundo que entregaste? No, el del trabajo de la felicidad en la unidad número 1, que dice foro rating, ese tiene Sí. nota, y hay otro abajo que no tiene nota, como la participación total del foro, no tiene nota. Pero ¿cómo lo entregaste fuera de término la segunda parte? No, está aprobado, está todo aprobado. ¿Y el primero está aprobado? Sí. Entonces no te das problema. Digamos, No hay problema. no, porque vale la nota más alta. O sea, si uno no está aprobado o no dice nada y el otro está aprobado, prima el que está aprobado. Por eso no ha corregido el otro, porque ya tenés el aprobado. Ah, bueno, profe. Yo pensé que me faltaba alguna nota. Digo, a lo mejor le falta algo, pero no. Yo había No, si aprobado. tenés Ya. un aprobado, eso es lo que prima. Ah, bueno. Ya. Eso es lo que Buenas prima. tardes. Yo quería hacer una consulta. Sí, Daniela. Por ahí me perdí 10 minutitos, entré más tarde o ya por ahí ustedes lo habían contestado. En el caso de que no nos fuera bien en el primer final, ¿tenemos otra instancia de seguir o tenemos que recursar la materia? ¿Cómo? Perdón, repetilo. Nosotros ya tenemos la cursada aprobada, pero bueno, la instancia de final puede ser que la primera instancia nos anotamos el final y no alcancemos la nota para aprobar ese final. No, podés seguir rindiendo. Perfecto, eso es lo que quería. Creo que tenés, a ver. Sí, son 2 años, igual que las otras. Creo que como cuatro opciones, me parece. Esperemos que andemos todos bien en la primera, pero por la duda. Sí, les va bien. Era una consulta para hacer. Los que he corregido, ahora los últimos y los anteriores exámenes finales, han andado muy bien. Como te digo, como decía el padre, si andas bien en el caso, sin duda que tenés que al menos pegarle una o dos preguntas, pero si conoces cómo resolver el caso, eso es gran parte de la nota final. Entonces, digamos, generalmente les va bien, a no ser que no hayas estudiado nada, ¿entendés? O sea, o que no hayas participado, que es lo que vos estás haciendo ahora, digamos, o sea, no hay gran dificultad. Tampoco es largo el examen, o sea, las preguntas no son 19, ni mucho menos, digamos, o sea, hay mucho tiempo para hacerlo con tranquilidad. Nada, y si desaprobas por primera vez, digamos, después tenés como 3, 4 opciones, digamos. Me pasó una vez, yo doy Nuevo Testamento, ¿no? Y se me enojó yo nunca la había tomado porque yo recién agarraba la materia. Me dice, llevo 3 veces sin aprobar, me decía una señora. Y le digo, y bueno, digamos, o sea, ¿y qué quiere que le haga yo? Y entonces se presentó en la 4ª vez, estaba feliz porque había aprobado y con muy buena nota, digamos, o sea, bueno, la paciencia todo lo alcanza, ¿no? Pero no pasa con esto de ética, digamos, o sea, no es que van a estar 4 veces. Yo te digo porque conozco los exámenes y no son difíciles, digamos, o sea.
Las notas se promedian, sí. Las notas ahí preguntan, Janina Villarreal, si las notas se promedian. Las de acá, las de ahora, no. O sea, tenés que aprobar las actividades y después te ponen una B como que promocionaste para poder rendir el examen final. Eso es. En el examen final sí se promedia. No, ¿cuál es nota? O sea, vale la de Claro, lo que yo decía. la del final. Ay, Sí. claro, yo decía, Perdón. si la nota, disculpe, ¿cómo está? De vuelta. Sí. Si la nota final se promediaba con las que venimos obteniendo en la cursada, o la nota que va en el analítico sería la del el examen final. La del final. No, No, la del examen final. final. Es una sola listo. nota que te sacas en el examen final, y si desapruebas y rindes otra vez, es solamente la nota que sacas aprobando el examen. Ah, probando. O sea, Bien, bien. Porque si a mí te va me mal, pasaba. si te sacas un 2, después rindes otra vez y te sacas un 10, la nota que va es 10. Bien, porque a mí me pasaba, que le iba a decir antes con el cuestionario, que por ejemplo en uno, o sea, puse, no lo recuerdo ahora cuál era la pregunta, pero tenía 2 bien y no marqué una, y marqué una mal, me puso 0 puntos. Dije, bueno, me pareció raro el sistema. También pasó con 2 o 3 preguntas, como que no sé cómo. ¿Sabes cuál es el sistema? Sí, entiendo porque me han hecho esas preguntas. ¿Sabes por qué esto? Porque cuando le poníamos 0 a la que estaba mal, ¿sí? O sea, 0 puntos. Si vos pones todas como positivas, aprobás el examen. Entonces, claro, porque no sabe cuál, no distingue. No distingue el sistema. Pero en este caso yo tenía 2 bien y una mal, y no había puesto una bien. O sea, 2 bien, me faltaba colocar una bien. Que sí, lo que pasa es que seleccioné 2 bien y una mal. Y a veces era otra. El negativo. Y había otra que no. Sí, el que está mal, negativo, a veces tiene un 50, menos. Claro, pero no, 0 me puso. O sea, ni siquiera, o sea, porque bueno, sí, puse 3. Había una que estaba mal, me faltó poner otra. Bueno, digo, bueno, capaz que 0, algo, no, nada, 0 me puso directamente. Claro, porque las dos tienen negativo. No, tenía una positiva, digamos, porque eran 3. Eran 3 las respuestas. Pero las dos negativas le restan a la positiva. Claro, no, pero yo no había seleccionado una, me faltó una. Me faltó seleccionar una y tenía una mal. Claro, con más razón entonces. Esa que no pusiste también tiene un negativo, porque te faltó. O sea, la que seleccioné mal, más la que no seleccioné sería. Claro. Y me quedó como una bien. Claro. Y entonces por eso te pone 0. Eso nos pasó porque primero... Sí, es raro el método. Pero es justo, digamos, o sea, por lo siguiente, porque nos pasó anteriormente que nosotros le poníamos 0 a la que estaba mal o a la que no contestaban, y por más que, si vos le pones verdadero a todo, ¿sí? Bueno, sí, algunos se avivaron, se empezaron a avivar algunos alumnos, y entonces le ponían todo y aprobaban con 10 claro. Todo, y entonces tuvimos que poner un negativo en las que estaban mal, por eso. Es por eso, nada más. Bueno, gracias. Eso. Después, bueno, como les digo, ese es más difícil, el de la actividad 2, lo entiendo. Lo vamos a rever después con el padre Eduardo por el tema de lo que nos decía Daniela, creo que era, o alguno de ustedes, sobre el tema. Claudia, sobre el tema de la escritura, y bueno, y vemos si reducimos, porque también 19 es un montón, digamos. Ya hemos hablado con los profesores y vamos a hacer unos cambios estructurales con respecto a eso, para que les llegue de un modo más fácil. Tanto el tema de las actividades como el tema de los módulos. Fácil no quiere decir que vamos a cambiar lo que le hemos enseñado, sino hacerlo más accesible por el medio de videos, por medio de actividades y eso.
Bueno, y lo que digo, Janina, para terminar, por lo que preguntabas de los exámenes, me pasa que esta parte, digamos, el foro, la actividad número 2, la integradora y el seminario, todas esas notas son para permitirte a vos rendir el examen final. Entonces no se promedia. Digamos, el que vale al final es el examen final. Esa es la nota que se pone. Bueno, gracias. Muy bien. Bien. Bueno, un gusto. Yo me tengo que retirar ya. Pienso Sí, que yo también Juan Pablo. tengo otra Igual, clase ahora. quedo a disposición. Pienso que Juan Pablo también, para cualquier duda que quieran consultar. Aquí estamos. Y vamos a subir el Zoom. Yo imagino que mañana quizás. Sí, Podrá sí, ser. yo ya lo grabé en la computadora, porque tengo dos opciones. Bueno. Lo grabé en la computadora, así que ya mañana lo puedo subir. Van a tener la clase para escucharla todas las veces que quieran. Bueno, un gusto verlos. Que tengan buen fin de semana, descansen un ratito, después de tantos... Gracias, bueno, algunos tendrán que hacer algún recuperatorio, pero hagan No, rápido sí, y después tenemos hasta el descansen. 30 para entregar Y todavía, después hasta el 6 descansen. después. Bueno, cualquier duda, consulten Cualquier con duda nosotros. nos consultan, ¿sí? Bendiciones. Gracias, muy amable. Luego. Bueno, Chao, gracias. gracias. Saludos. Cuídense. Saludos, chao, chao. Adiós. Gracias. Saludos, gracias. Adiós.